Excelentísimo señor presidente de esta docta Academia de Psicología de España, excelentísimos académicos de tan ilustre institución. Antes de iniciar el discurso en esta solemne sesión de toma de posesión como académico de número, permítanme agradecer la merced de honrarme con su confianza. Gratitud que da paso a manifestar que mi compromiso con la psicología es existencial. Ahora, desde tan señera academia, redoblo mi pasión por una ciencia que es humana, individual y social. Seguiré ejerciendo magisterio y disfrutando de la capacidad de aprender. Violencia filoparental. Teoría, evaluación y tratamiento. Podríamos decir un tsunami relacional. La introducción, primer aspecto. Yo lo definiría como quieren quererse. La violencia filioparental es un fenómeno relativamente nuevo y que no ha recibido demasiada atención académica. Pertenece, claro, al ámbito más íntimo y privado de las vidas de las personas, que se ven afectadas por la misma. Por lo que tanto la detección como el estudio, como la correcta dimensionalización y la atención son y han sido enormemente dificultosas. Las primeras menciones sobre padres agredidos por sus hijos se remontan al trabajo de Sears, McCovey y Levin. Hablamos del año 1957. Pero no se le pone nombre hasta el de Madden en 1979, en el que la violencia filioparental es clasificada como un nuevo síndrome. Pero la terminología viene de la mano de Gallagher, de Cottrell. Estamos hablando de los años 2001-2004. El desarrollo de nuevas publicaciones produce que poco a poco se vaya cambiando la denominación, y así nos lo trae de la mano Calvete, Orue y San Pedro. En el ámbito español, las primeras menciones sobre el tema están relacionadas con justicia juvenil. Es por eso que el primer autor que escribe sobre el fenómeno en España soy yo mismo, Javier Urra. Estamos hablando del año 1994, que más adelante hablaría de los pequeños dictadores. Otro compañero, Vicente Garrido Genovés, denomina el fenómeno como el síndrome del emperador. En el año 2008 es Jordi Royo el que habla sobre los rebeldes del bienestar. Y seguimos en el ámbito de la justicia juvenil y de la prevención del consumo de drogas. Y hablamos, por tanto, de violencia ascendente. Romero, Meleiro, Cánovas y Antolín en el 2005. González Cieza en el 2007 y Sancho también en el 2007. El término que finalmente es aceptado por investigadores y profesionales es violencia filioparental. Tuve el honor de ser el primer presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental y ahí, junto con Roberto Pereira, se aquilató este término, violencia filioparental. El hecho de que una hija, un hijo, agredan a sus progenitores transgrede uno de los tabús más sagrados de nuestra sociedad. La familia es entendida como el refugio, como la fuente de afectos y de apoyo material y psicológico más potentes para una persona. En el año 2003, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en su reporte mundial sobre violencia y salud, contemplaba que la violencia ejercida en el ámbito de la familia tenía como víctimas a las mujeres, a los menores y a los ancianos. Hablamos del año 2003. No se recogía la violencia ascendente y la violencia filioparental. Pero profundicemos un poco más. Las familias que se ven afectadas por la violencia de sus menores sienten que la sociedad que les rodea ni les va a entender ni les va a apoyar. En un contexto en el que se acepta sin discusión que la conducta desadaptada de los menores tiene su origen en una conducta inadecuada
de los progenitores. Por lo tanto, vuelven a ser victimizados en ese sentido. Siempre la sociedad entiende que son padres y madres los culpables, los responsables de las conductas de los hijos. Y esto ya les puedo decir empíricamente que no es así. Hay familias que tienen 3 hijos y 2 se sienten muy bien con sus propios padres. Y otro, por características que iremos desvelando, pues subjetivamente se encuentran mal y se vuelven contra ellos. Por lo tanto, como señala Lerner en 1980, devaluar a las víctimas, estoy hablando de manera genérica, cumple una función psicológica profunda que pretende permitirnos mantener nuestra creencia en un mundo más justo. La víctima, de alguna manera, siempre sería culpable de algo. Las víctimas directas, más comunes, suelen ser las madres y los perpetradores, hijos varones. Estamos viendo a veces hijos que sufren acoso escolar, que no se atreven contra el agresor y se vuelven contra la madre. Pasan de ser víctima de acoso escolar a ser victimarios, a realmente agredir a una madre. Violencia ascendente que puede acabar en violencia de género el día de mañana. Bueno, nos planteamos por qué la mujer sufre más la violencia. Bueno, hay criterios feministas, pero se da mucho madre agredida, hijo varón agresor. Quizá porque la madre es físicamente menos fuerte, quizá porque la madre es la que está todo el día en el acto de levantar, de estudiar, etc. Un aspecto que no hemos de perder de vista es la aportación de la sociedad a la aparición de este problema. Diversos autores, citaba antes a Garrido en el 2005, a Nauri en el 2005, a Urra en el 2006, indican que en los últimos años hay un cambio de valores que da lugar a la disipación de los límites entre lo que está bien y lo que está mal. La búsqueda del placer como prioridad, la búsqueda de la felicidad como prioridad, lo que llamamos en psicología el hedonismo, el consumismo, el materialismo o la falta de esfuerzo. Han sucedido muchos cambios y habrá más en el contexto de la sociedad que lo van transformando. Estos cambios han tenido consecuencias positivas, pero también algunas negativas que afectan a las familias, a la problemática de la violencia filoparental. Los avances en la tecnología, en la mejora de la situación económica, han aumentado el poder adquisitivo, así como la comodidad de los ciudadanos. Este hecho ha llevado a las familias a un mayor consumismo y al deseo de la inmediatez. Es típico escuchar a los niños y a los menos niños: lo quiero aquí y ahora. Los hijos están acostumbrados a conseguir todo rápidamente, acceso a todo tipo de recursos materiales de manera instantánea. Y no aprenden a tolerar la frustración, a diferir las gratificaciones, lo cual conlleva que cuando consideran que sus padres impiden la consecución de sus deseos, se produce una auténtica revolución, porque no admiten un no. Además, tanto Urra en el 2006 como la Asociación Altea España en el 2010 hablan de una sociedad excesivamente permisiva, donde parece que no tienen que existir normas ni límites y todo ha de estar permitido en aras de una libertad mal entendida, que no quiere saber nada de responsabilidades. La ausencia de límites y normas hace más probable que los hijos carezcan de autocontrol sobre su conducta y los padres no sepan manejar los enfados de sus hijos y acaben consintiendo sus deseos para no tener que enfrentarse a ellos. Se une a ello lo que expone Urra en el 2006, que algunos padres carecen de criterios educativos e intentan compensar la falta de tiempo y dedicación a los hijos tratándoles con excesiva permisividad. Hoy en día existe una pérdida de referentes de autoridad, lo que ha podido desembocar en la desconfianza recíproca entre padres y maestros y una falta de reconocimiento social de la escuela. Hay padres que no solo no se hacen respetar, sino que menoscaban la autoridad de los maestros, de la policía o de otros ciudadanos cuando en defensa de la convivencia reprenden a sus hijos. Así lo dije en el año 2006 y lo dejé escrito claro. Otro elemento fundamental en este proceso es que el tiempo libre, tiempo de ocio, de los menores ha cambiado y ahora se dedican mucho en gran parte a actividades extraescolares, idiomas, deportes, artes, que se desarrollan fuera del hogar. De este modo, los niños
pasan más tiempo con sus iguales, pudiendo desarrollar su capacidad para relacionarse y sus habilidades sociales. Sin embargo, una vez que regresan al hogar, muchos de ellos pasan el tiempo solos con un adulto que les cuida, pero que no comparte ese tiempo con ellos, porque están o ante la televisión, o ante las videoconsolas, o en internet, ejerciendo el rol de un ciudadano vigilante del niño. Hemos de añadir la concepción protectora sobre la infancia que como sociedad hemos desarrollado en los últimos años del pasado siglo, dándose un vuelco a la concepción de los menores como propiedad exclusiva de sus progenitores, pasando a una visión de los mismos como personas de derechos, que por su situación e inmadurez han de ser protegidos por encima de cualquier causa. Holt, en 2013, nos habla de ello, incluso de los propios derechos de los progenitores, dejando a estos últimos en una situación de, podríamos llamar, indefensión ante las instituciones públicas en los casos en que emerge la violencia filioparental. La mayoría de los padres y madres se ven incapaces de poder denunciar a su hijo o hijos violentos, con lo que se encuentran con escasos servicios. Estos, además, en muchas ocasiones están fuera de su alcance, ya sea económico, porque además hay pocos recursos privados y públicos que no estén relacionados exactamente con hechos muy graves y, por lo tanto, con la justicia juvenil. Hecha la introducción, pasamos al punto 2. El punto 2 habla de las características clínicas. Podríamos decir una patología del amor. En este segundo punto no podemos clasificar a la violencia filioparental como un síndrome diagnóstico al uso, puesto que el número de variables que se ven implicadas en la aparición y desarrollo de la misma hacen imposible una descripción sintomática que abarque totalmente las características de este trastorno. Hemos de analizar, por lo tanto, los aspectos epidemiológicos del fenómeno y los posibles cuadros diagnósticos que se vean relacionados o se incluyan en el mismo. ¿Qué es, por tanto, la violencia filioparental? La definición más reconocida es la que realiza la canadiense Barbara Cottrell en 2001. Ella la define como cualquier acto que realiza el menor con la intención de controlar a los padres y o causarles daño psicológico, fisiológico o financiero. Observamos una violencia instrumental que tiene como fin el control y la dominación de los progenitores o cuidadores que ocupan su lugar. Esto dirige el foco de atención al menor. Urra, en el 2006, los califica como pequeños dictadores, señalando que estos menores carecen de empatía hacia los pensamientos y sentimientos de sus padres. Les entienden como abastecedores de sus necesidades y tienen la percepción de que les han domado. Sí, domado. El menor que ejerce violencia filioparental no es una víctima del mal hacer de sus progenitores, en general, y tampoco es exclusivamente un maltratador. La violencia filioparental tiene un origen multicausal en el que las características personales del menor son importantes, pero también lo son las características familiares, relacionales, ambientales que le rodean. Por otro lado, analizar el fenómeno como una cuestión de poder, puesto que la mayoría de las víctimas, repetimos, son mujeres. Nos remite a teorías feministas de la violencia filioparental, que es interpretada como un subtipo de violencia de género. Es verdad que muchos investigadores han señalado que aunque existen componentes comunes, no estaríamos hablando de violencia de género. Lo explicaremos más ampliamente más adelante. Componentes de la violencia filioparental. Según Einstein, en 2004, trabajando con madres y padres víctimas de la misma, recoge su percepción de la gravedad de los mismos. Violencia verbal son las primeras descalificaciones, insultos, menosprecios que recibe un progenitor. Es utilizada como un medio de desviar la discusión, a la vez que se ataca la autoestima del progenitor, poniendo en evidencia sus incapacidades
como madre o como padre. La violencia material está relacionada con la necesidad de conseguir financiación a través del robo, la venta de objetos familiares o incurriendo en deudas que los padres deben de cubrir. Ruptura de pertenencia simbólica o materialmente valiosas para los progenitores con el fin de herirles. Esta violencia produce miedo y sensación de impotencia. Y la violencia física. Cuando acontece, cuando aparece, los padres señalan que se hacen conscientes de la verdadera severidad del problema. Y la violencia psicológica, la violencia emocional, es la expresión más grave quizá de la violencia filoparental, según la percepción de los propios padres, puesto que implica indefensión por parte de los mismos. Los padres y otros miembros actúan intentando evitar todas las situaciones conflictivas para evitar la escalada del conflicto. Esto supone renunciar a ejercer su rol parental y ceder a la inmensa mayoría de las reivindicaciones del menor. Los padres sienten fracaso a nivel objetivo, ya que el entorno comunitario y los profesionales que les atienden les perciben como malos padres. Y a nivel subjetivo, ya que sienten que han fracasado en su parentalidad. Las manifestaciones de esta violencia suelen ser las siguientes: intimidar a los padres, estrategias maliciosas, juegos psicológicos, intentar hacer que los padres piensen que están locos, hacer demandas a los padres poco realistas, intencionadamente no decir a los padres dónde van o qué es lo que van a hacer, escapar de casa o permanecer fuera toda la noche, mentir, amenazar. Pero es para hacer daño, es para herir. Amenazas manipuladoras. Me refiero a degradar, a rebajar a los padres, a otros miembros de la familia, ignorando y o controlando la marcha de la casa. Autoagresiones. La amenaza de lesionarse, de intoxicarse con sustancias y o mantener conductas sexuales promiscuas, especialmente las chicas, con o sin protección, además de obtener una función instrumental de obtener lo deseado, también consiguen quitar a los padres la posibilidad de ganar los conflictos. El establecimiento del conflicto arrastra una serie de cogniciones en los padres que acaban generando el ciclo en el que se ven involucradas las familias, denominado ciclo sintomático. Así lo describe en 1995 Micucci. Ante la aparición de estas conductas de violencia filoparental, la familia se centra en intentar eliminar, reducir, controlar el síntoma, descuidando aspectos centrales de su propia vida, entre ellas la relación entre los progenitores, lo que facilita que el menor encuentre espacio de desacuerdo entre ambos para proseguir o incrementar sus conductas desadaptadas. Las familias identifican al adolescente como el responsable de la situación. Es, entre comillas, el problema, dejando de responder a las cualidades y acciones positivas del mismo. Como consecuencia, el adolescente se siente incomprendido y solo, dejando de percibir a la familia como apoyo. Epidemiología. Datos de la Fiscalía General del Estado, según los últimos datos del año 2014. Delincuencia juvenil, casos en España, 89.756. 89.000. Violencia doméstica hacia los ascendentes, 4.659. Es decir, ¿qué tanto por ciento de la violencia? El 5,19%. Ahora bien, si nos salimos de los datos estadísticos judiciales, nos tenemos que ir a la población en general y entonces los datos suben. Los datos están, según los autores, entre el 13,7 y el 21% de menores que ha ejercido violencia física. Y ahí creo que los datos de Calvete son muy significativos. Fíjense, queridas y queridos académicos, que el 50% de la población juvenil reconoce que ejerce violencia psicológica específicamente y primordialmente contra las madres. Pasemos, por lo tanto, a las características de estos actores implicados.
Los adolescentes, que son los perpetradores, mayoritariamente varones, edades 14, 15, 16, que atacan principalmente a las madres. Viven mayoritariamente en familias biparentales. Cierto es que la proporción de familias monoparentales es muy significativa. Es decir, cuando una madre tiene un problema con su propio hijo y no tiene apoyo, el problema se agrava. También en casos de separación mal llevadas, porque la chica o el chico va a encontrar cómo hacer que haya una lucha entre ellos y ponerse del lado de aquello que les beneficia. ¿Cuándo empieza esta violencia filioparental? Podríamos decir que antes de los 11 años aparece ya, 10, 11 años. Y la violencia física ya daríamos un salto hasta los 14 años, pero viene desde muy atrás. Las conductas autoagresivas, como el consumo de sustancias y el comportamiento sexual de alto riesgo, forman parte de agredirse, quédense con esta idea, para dañar a sus padres. Es exactamente esa la razón. La inmensa mayoría de los autores señalan que los adolescentes de violencia filioparental poseen baja autoestima, altos índices de ansiedad, patrones de apego muy disfuncionales. Se añade una errónea percepción de la realidad que se manifiesta en locus de control externo. Son sus padres, y solo ellos los responsables de sus conductas. Y una baja capacidad de empatía. Además, un estilo cognitivo que justifica la violencia. La mayoría se asocian con adolescentes que manifiestan conductas disruptivas, entre los que también puede haber algunas agresiones a los padres, y además así justifican que su conducta se diluye en otras similares. Pagani, en 2009, recoge que los padres señalan que una vez que se ha iniciado el consumo abusivo de cannabis, primordialmente, o de otras sustancias, la conducta de sus hijos empeora drásticamente. El gran número de menores adoptados también es objeto de preocupación. Lo escribí en el año 1994, en un monográfico sobre este tema que publicó el Consejo de la Psicología. Aunque el porcentaje de menores adoptados en nuestro país es del 0,098% de todos, en nuestro país 0,098% de los muchos casos que ya he visto en mi centro terapéutico, es que estamos hablando de un 20% son adoptados. No son pocos, por lo tanto, los padres que tras ser rechazados en el proceso de valoración de idoneidad, acaban consiguiendo desde el ámbito judicial su propósito de adoptar. Quédense con este matiz muy significativo. En las familias donde se ejerce la violencia filioparental, es más necesario, si cabe, que alguien ejerza la autoridad y el liderazgo, puesto que los menores sentir que se merecen lo que tienen, una vida mejor y todo aquello que necesitan por el mero hecho de ser quienes son. Los padres están a su disposición y es muy fácil maltratar a los sirvientes, que no le merecen a uno y de alguna manera son inferiores. Urra, 1994, Cottrell, 2004, Garrido, 2005. Las familias. La posibilidad de que aparezcan conductas violentas en un entorno tan íntimo se debe a que frente a nuestros familiares somos más espontáneos y el carácter privado de la relación nos protege de la exposición de las conductas inadecuadas que podamos desarrollar dentro de la misma. Así lo expone una magnífica compañera como es Díaz Aguado en el año 2004. Si hacemos un análisis más exhaustivo del tema en las sociedades occidentales, vemos que las limitaciones a las familias nos devuelven a que estamos sobreestimando el poder real que pueden tener en relación a los hijos. Quizá los padres, los progenitores no puedan tener tanto poder como creemos. Por el contrario, subestimamos el poder de los menores que tienen y cómo lo pueden ejercer. Existe una tercera victimización que se experimenta cuando los padres, cansados de sufrir, sienten que ya no pueden más, que no quieren a sus hijos incondicionalmente como se debería quererlos, produciéndose entonces emociones encontradas y la percepción de ser un padre o madre desnaturalizado.
La mayor parte de la investigación confirma que el haber sido testigo de violencia entre los progenitores y o haber sido víctima de la misma es un factor de riesgo destacado y en el caso de los hijos varones un factor de modelado de su conducta en su relación con las mujeres y las que en cierta medida las consideran también débiles y de alguna manera propiedad de los hombres. Las hijas también aprenden esa debilidad materna y se sienten avergonzadas, quieren separarse de sus madres y de esta imagen de debilidad que transmiten a través de la agresión. Llama la atención que cuando un padre agrede a la madre, violencia de género, el varón entra, hijo, a defenderla, pero después, cuando no está el padre, repite esa misma acción, ejemplo, modelaje, etc. Muchos de los padres y madres de estos adolescentes son padres añosos, padres muy mayores. Nos lo explica Bertino en 2009. En cuanto a la clase social a la que pertenecen estas familias, no se encuentra una específica referencia. El estatus socioeconómico no es un factor diferenciador. Habría que prestar atención al desacuerdo entre los estilos educativos de la figura materna y de la figura paterna. El desacuerdo, claro, desorienta al menor a la vez que le facilita, como decíamos antes, el poder manejar la situación. El estilo educativo que mayor riesgo presenta en la violencia filoparental es la combinación de los estilos permisivo, inconsciente, negligente, basado en la experiencia de los hijos tesoro, en la simetría de poder entre padres y el hijo, y en la necesidad de no discutir con el hijo o la hija en el poco tiempo que nuestra carrera profesional nos permite compartir con los mismos. Este estilo educativo puede animar a desarrollar independencia prematura a los niños. Y además hay una figura que es como que los niños se hacen padres, pareciera que se hacen progenitores, de forma que la respuesta de abuso hacia los padres puede ser entendida como el ejercicio de una responsabilidad para la que no están preparados. El estilo autoritario va a producir o indefensión y pasividad en el menor o en el caso de la violencia filoparental que él mismo responda a las prácticas autoritarias de los progenitores con violencia. En el caso del sobreprotector, la sensación de incapacidad del menor es evidente, a la vez que la sensación de que va a ser excusado de todo lo que haga. Se le evita la responsabilidad de sus actos, además de sentir que tienen derecho a todo. Padres y madres identifican rápidamente que el problema es el hijo o la hija, pero en un primer momento responsabilizan a los iguales desadaptados con los que se juntan. Y a la escuela, por no haber ejercido autoridad sobre sus hijos, la autoridad que ellos necesitaban. También culpan a las dinámicas sociales cuando nada de ello les ayuda a entender qué es lo que está sucediendo. Es el modelo médico el que les ofrece una salida razonable a su incomprensión del fenómeno. Por ejemplo, entienden que su hijo ejerce violencia filoparental porque tiene un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En los casos de hijos e hijas adoptivas, se buscan explicaciones genéticas en la familia de origen a la que no se conoce o explicaciones ambientales relacionadas con las primeras vivencias de abandono que ha padecido el menor, un trauma inicial. Si evaluamos con el test VAS, la percepción de padres y madres es similar. Perciben a sus hijos muy problematizados. Además, entienden que sus hijos poseen escasas habilidades adaptativas. Vámonos a los aspectos socioculturales. La sociedad actual ya no es tanto tienes, tanto vales, sino más bien tanto consumes. Consumir bienes y servicios se convierte en un imperativo. Consumir ropa, móviles, complementos es indispensable. A esto hay que sumarle que nuestros adolescentes viven en un mundo de inmediatez, donde el esfuerzo no está contemplado. Percepción de corrupción, muy generalizada, que estamos viviendo como algo sorpresivo, pero que ya en 1994 Javier Urra la señalaba al empezar a hablar del fenómeno de la violencia filoparental en nuestro país. ¿Cómo transmitir honradez y sinceridad en un contexto donde quien más desvergüenza posee, más obtiene? Ha calado profundamente el mensaje Disney
de que los niños y los jóvenes son los héroes, son más listos y más guapos y que son capaces de solucionar todos los problemas. Los videojuegos más vendidos están encabezados por plataformas de aventuras en las que matar vivos, muertos, alienígenas, monstruos, mujeres, niños y ancianos. Todo eso, todo, da puntos. La percepción social de la mujer no solo no ha conseguido reflejar los cambios que se esperaban, sino que se ha incrementado su cosificación en la moda o en la pornografía, además del aumento de la violencia contra ellas en todo el planeta. Se está observando que las relaciones entre adolescentes y jóvenes retoman unos derroteros machistas preocupantes. En ellos y en ellas, donde las agresiones, al menos las verbales, están creciendo. No ayudan nada algunos programas de televisión. El contexto social sobre las familias. En muchos casos hemos trasladado la idea a las nuevas generaciones de que tienen muchos derechos, pero no les hemos transmitido la responsabilidad de asumir que estos derechos implican obligaciones de las que no están exentos. Además, se ha entendido inadecuadamente que la igualdad es una suerte de sistema asambleario en el que todos tenemos el mismo peso, sea cual sea el tema que se aborde. Esa comprensión se ha trasladado al ámbito familiar, de forma que los menores entienden que son el centro de las mismas y sus decisiones son tan valiosas o más que las de cualquier adulto. Frente a otras generaciones, estos padres no pueden hablar de haber pasado de un mundo de carencias a un mundo opulento. Estos padres se han criado en una cultura hedónica, nihilista. Urra, 1994, Garrido, 2005, Pereira y Bertino, 2009. Son los posmodernos de los que se hablaba hace 20 años, centrados en la satisfacción y realización personal por encima de cualquier otra causa. Los valores absolutos no existen, tampoco otros valores, y los que existen se viven en función de la conveniencia temporal. La estabilidad profesional de sus padres no es la que ellos poseen, lo que implica una gran dedicación a su carrera profesional, descuidando otros aspectos importantes de su vida, como puede ser la crianza de sus propios hijos. Las drogas ya no son extrañas a esos padres, no son sus hijos los que descubrieron el botellón, probablemente fueron ellos los que los iniciaron, aunque no con la extensión y profundidad actual. Caso aparte es la normalización del consumo de cannabis y el eterno debate sobre su legalización. Estos padres han de convivir con la banalización del consumo de sustancias y bregar ante la alarma que les produce el que sus hijos o hijas los consuman y su propia coherencia al haber usado o seguir usando alguna de ellas. Los adolescentes, ante la ignorancia paterna en ciertos aspectos de la tecnología, suelen generalizar su ignorancia a todos los demás aspectos vitales, viéndoles y haciéndoles ver que son incompetentes de manera general. Hemos conseguido reducir a la mínima expresión la autoridad parental, resaltando y casi santificando los derechos de los menores. Los padres han de enfrentarse a lo que Price, en 1996, denomina el martillo de los 90, refiriéndose a la facilidad con la que es admitida a trámite cualquier denuncia de abuso emitido por un menor, especialmente en los países anglosajones. La Fiscalía General del Estado, en 2013, afirma que los esfuerzos de la justicia y las entidades públicas de reforma no son suficientes para paliar el problema sin políticas y estrategias de prevención, que partan de un replanteamiento general de los valores de la educación que deberían inculcarse, obviamente, en la familia, en la escuela, también en los medios de comunicación. Trastornos presentes en la violencia filioparental. Por ejemplo, ¿qué tratamientos se están aportando y que vemos en el centro que tengo el honor de dirigir, Centro Terapéutico Residencial Recurra Hinson, en Brea de Tajo? Pues las menores, las chicas, un 35% de antipsicóticos, los chicos un 35%, para control de la agresividad. Las chicas, un 11% de derivados anfetamínicos, los varones, un 39%,
primordialmente estamos hablando para diagnósticos de TDAH. Un 35% de las chicas estabilizadores del ánimo, un 16% los varones. Estamos hablando del manejo de la impulsividad. Antidepresivos, 19% las chicas, 16% los chicos. Ansiolíticos e hipnóticos, 59% las chicas, 38% los chicos. Es verdad que se intenta modificar la pauta y disminuir la dosis en el punto que se puede, incluso suspender el tratamiento, pero también es verdad que hay que instaurar un 10% de tratamiento de novo o ex novo de carácter hipnótico. Pasaríamos ahora al punto 3. El punto 3 aborda las teorías etiológicas. La teoría del aprendizaje social, que todos también conocemos, de Bandura y Walters, de 1963. En los casos en los que ha habido violencia de género, cuando el adulto maltratador desaparece del hogar, es cuando el menor, especialmente varón, comienza a ejercer violencia contra la madre. La violencia filoparental que ejercen los menores se debe al proceso, por tanto, de aprendizaje vicario de los mismos, que interiorizan el rol ancestral de la mujer como persona sumisa a la autoridad masculina. Basándonos en esta teoría, la intervención radicaría en fomentar el cambio y control de los aspectos personales y de las influencias sociales para así modificar la conducta emitida. Nos podemos ir al modelo ecológico anidado de Cottrell y de Monk de 2004. El macrosistema son los valores culturales, los sistemas de creencias que consienten, que influencian, que legitiman el uso de la violencia contra otros. Es el esosistema, es decir, aquellas estructuras sociales que condicionan el funcionamiento individual y familiar para crear un ambiente en el que es exacerbado el uso de la violencia. Y el microsistema, patrones interactivos que contribuyen a la violencia y que pueden incluir dinámicas de poder desequilibradas, estilos cognitivos de comunicación y limitadas habilidades de resolución de conflictos. Por último, la ontogenia, las características individuales y las experiencias que el individuo abusivo aporta a la relación. Teorías feministas, antes hemos pasado por encima, pero Ullmann y Strauss en el 2003 refieren que la teoría feminista identifica la configuración de la violencia socialmente estructurada de los hombres y la desigualdad división de las tareas de cuidado de los niños y de la casa que pone a las madres en mayor riesgo. Esto es así, pero es verdad que frente a la violencia de género, la víctima, en este caso, no puede elegir separarse de su agresor. No puede abandonarle, su hija es su hijo. No existe esperanza para el cambio. En este tipo de violencia no es el perpetrador quien tiene más recursos, es la víctima quien posee más, si no en términos físicos, sí en recursos económicos y sociales. Modelos basados en características individuales y o familiares. La sociedad. La sociedad ha retrasado el momento en que los niños deben contribuir al bien común, adoptando roles de responsabilidad. Los roles, hombre-mujer, se difuminan. Cada vez más divorcios y chicos viviendo con sus madres. La sociedad ha perdido el objetivo principal de toda educación humana, que es crear conciencia, desarrollar un fuerte código moral acerca de lo que está bien y de lo que está mal. Pasamos, por tanto, al punto 4, evaluación de la violencia filoparental. La entrevista clínica, que englobará aspectos propios del menor y del entorno familiar, que no necesariamente han de estar ligados al problema de la violencia filoparental, como pueden ser los recursos de afrontamiento, nivel de apoyo social, expectativas, etc. Breve referencia a los cuestionarios estandarizados. Evaluación multifactorial y multisintomática. El VAS, que evalúa numerosos aspectos del comportamiento y la personalidad del adolescente, midiendo tanto dimensiones positivas, adaptativas, como negativas, clínicas. El TAMAE permite recoger información de la adaptación del adolescente a nivel personal, social y familiar. El SCL-90R, diseñado para la evaluación de alteraciones psicopatológicas y psicosomáticas. El 16PF,
que nos va a mirar escalas primarias de afabilidad, razonamiento, estabilidad emocional, dominancia, animación, atención a las normas, atrevimiento, sensibilidad, vigilancia, abstracción, privacidad, aprehensión, apertura al cambio, autosuficiencia, perfeccionismo, tensión, asimismo otras dimensiones globales que contempla, como son la extroversión, la ansiedad, la dureza, la independencia y el autocontrol. Por cierto, que tenemos un 16PF5, un instrumento de 185 ítems que está destinado a arrojar una medición de los principios y de los principales componentes de la personalidad. El EPQA y el EPQJ, que permite obtener una medida clásica de la personalidad, asentando sus fundamentos en el enfoque tradicional de Eysenck, en el que la personalidad inicialmente se divide en dos dimensiones, neuroticismo y extroversión, a la que posteriormente Eysenck, en 1952, añadió una tercera, la de psicoticismo. Bueno, tenemos también la evaluación de variables específicas como el STASI, que pretende evaluar de forma precisa y con cierta objetividad la ira, el CAST, que presenta resultados robustos desde el punto de vista psicométrico que podrían servir para determinar la prevalencia del consumo problemático de cannabis. Y en cuestionarios específicos, por ejemplo, el CTS, que evalúa la frecuencia y tipo de estrategias de manejo de conflicto en el hogar. Con esto llegamos a tratamiento de la violencia, al tratamiento. El punto 5. Intervenciones familiares. Es el más aconsejable en la mayoría de las situaciones, puesto que permite evaluar el conflicto en su conjunto e incidir sobre todas las partes. El que todos acudan y se impliquen en el tratamiento permite valorar en el otro el esfuerzo por mejorar un conflicto del que todos forman parte. Tratamiento centrado en aspectos relacionados con la imposición y cumplimiento de normas y límites, con la afectividad, con el control de impulsos y agresividad, con habilidades inadecuadas de comunicación, etc. Además de fortalecer y diferenciar el rol parental del de los hijos, junto con el incremento de la percepción de apoyo o al progenitor o progenitores. Intervenciones en programas estructurados. Me refiero a que son unos programas más económicos que la intervención individual. El personal de los mismos normalmente se encuentra más formado. La efectividad puede ser evaluada con mayor rigor. Y hay otro factor que redunda en beneficio del profesional, como es el trabajo en equipo, la supervisión, el consejo, el apoyo que esto ofrece. Tipos de programas estructurados. Tenemos distintos. Por ejemplo, el Step Up de 1997, que pertenece a la sanidad de los Estados Unidos y se basa en modelos teóricos cognitivo-conductuales y se marca como objetivo el cambio de actitudes y creencias, tanto de los padres como de los hijos. La no violencia y resistencia, que es un programa de origen israelí, mejorado y aplicado en el Reino Unido, basado en la teoría general de sistemas, que intenta implementar la autoridad parental a través de técnicas de resistencia no violenta. Los programas residenciales con intervenciones familiares, el que yo tengo el honor de dirigir como director clínico, Recurre Hinso, un centro terapéutico donde están los menores unos 10 meses y al mismo tiempo trabajamos con sus padres de cualquier lugar de España y a veces de fuera de España, porque tienen que venir al menos 2 veces a terapias grupales, individuales y desde luego en el centro con las psicólogas, con sus propios hijos. Este tipo de programas existe también en la colonia San Vicente Ferrer, en Godella, en Valencia. Hay programas del ARMI aquí en la Comunidad de Madrid, trabajando junto con la Clínica Universitaria de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. En Cataluña, Amalgama 7. Bueno, tenemos también otro tipo de intervenciones que basan en procesos motivacionales. Aquí me detendría en el transteórico de Prochaska y Di Clemente. Nace en 1982. Desde su experiencia clínica, constataron que los procesos de cambio seguían una serie de etapas motivacionales, teniendo en cuenta que las recaídas, en este caso conductuales, forman parte
forma parte del proceso y no nos devuelve necesariamente a la situación inicial. La experiencia señala que este proceso es relativamente rápido para los adolescentes, si bien no tanto para los padres. Llegamos ya al punto 6, las conclusiones. Conclusiones generales obtenidas de pruebas objetivas. El análisis de los datos muestra a unos menores con baja expresión de emocionalidad, dureza emocional alta, elevado grado de sinceridad, irritabilidad, bajo control de la ira, junto con la percepción de ser poco eficaces, manifestar baja autoestima, altos niveles de angustia y bajo ajuste personal. Parece que estamos hablando de niños, de adolescentes, de jóvenes con ausencia de límites y muy centrados en sus propias necesidades. Puntúan significativamente la necesidad de búsqueda de sensaciones y ese locus de control externo del que hablábamos antes. Se encuentran más en la acción que en la reflexión, estos adolescentes. Nada ayuda el alto rechazo a lo escolar y un consumo de drogas de alto riesgo. Sus padres los perciben muy negativamente, pero señalan que sus hijos fuera del ámbito familiar no son tan inadecuados como lo son dentro del mismo. Los padres presentan un gran sufrimiento emocional, especialmente las madres. Estas manifiestan una inestabilidad emocional muy superior a los padres. Los padres varones, por su parte, lo que manifiestan es debilidad y en muchas ocasiones miedo. Punto 7 y último, los resultados del tratamiento. El programa, por ejemplo, que yo dirijo, han pasado 506 jóvenes que han estado entre 10 y 11 meses, mañana, tarde, noche con nosotros, sábados, domingos, navidades, verano, fin de semana. Bueno, la valoración se realiza por un equipo técnico compuesto por el psicólogo, la psicóloga, 2 de los educadores de referencia, él o la trabajadora social y supervisado por un director y un subdirector. Éxito, 12%. Avances muy significativos, un 38%. Avances medios, un 23%. Pero luego tenemos avances escasos, un 24%, un 25%. Por lo tanto, son hábitos muy difíciles de modificar, sobre todo cuando van a volver a un entorno que no siempre es el mejor. Apreciaciones terapéuticas. Detectamos resistencia al cambio por parte de los progenitores. A raíz del trabajo terapéutico con la familia emergen dificultades que aconsejan a veces la intervención individualizada. Las familias acuden a nosotros tras un largo recorrido por distintos profesionales y recursos. Los diagnósticos previos más frecuentes son trastorno negativista desafiante, TDAH, trastorno de personalidad, ya sea límite o antisocial, y en los padres y madres se dan con mayor frecuencia trastornos depresivos y ansiosos. Las principales dificultades que nos encontramos están relacionadas con la adaptación a la etapa de la adolescencia, el manejo de los límites, la comunicación, el saber ponerse en el lugar del otro y expresar las emociones de una manera adecuada. En la mayoría de los casos, los adolescentes ejercen violencia verbal, material, económica, psicológica y física, avanzando en la escalada frente a la ausencia de límites claros por parte de los adultos responsables. En una gran proporción se ve afectado, como no, el ámbito académico, presentando bajo rendimiento, faltas a las clases y conductas disruptivas. Suelen juntarse con un grupo de iguales conflictivo con el que inician ese consumo de tabaco, de alcohol, de cannabis. Encontramos que aproximadamente un 20% de ellos han cometido pequeños delitos. Me refiero a hurtos, actos de vandalismo, tenencia de estupefacientes, etc. Características de los padres. Los conflictos existentes en las familias tienen una trayectoria larga en el tiempo. Quizá no el conflicto padres-hijos, sino conflictos entre los padres y conflictos personales de cada progenitor en particular. Un gran número de padres presentan dificultades emocionales, están más pendientes de sus carreras profesionales y no saben ejercer su rol de autoridad. La culpa por la disfunción o la disfuncional atención a los hijos
tratan de compensarla cediendo a todas las peticiones de estos. Hay padres separados que mantienen una verdadera guerra abierta en la que utilizan a los hijos para hacerse daño mutuamente. Los chicos ahí se alían con quien les interesa. Y por último, las características de los menores. Un porcentaje importante ha sufrido acoso escolar en años anteriores. Otro porcentaje, sobre todo de chicas, manifiesta haber tenido relaciones sexuales con sus parejas por el hecho de no ser abandonadas por ellos. Se advierten pautas de relación chicos-chicas machistas, asumidas tanto por ellos como por ellas. Frecuencia muy alta de consumo y de abuso de sustancias tóxicas. Gran desconocimiento por parte de los chicos de los comportamientos de riesgo y sus consecuencias. Hablamos de sustancias tóxicas, de comportamientos sexuales, sin métodos anticonceptivos, con gran promiscuidad, etc. Menores que no respetan la figura adulta como figura de referencia, al entender que si no respetan a sus padres, ¿por qué han de respetar a otros adultos? Proceso terapéutico. La evolución del proceso depende de la evolución que sigan tanto los progenitores como los menores. Aún diría más, es muy esencial cómo avancen los padres, porque al fin, cuando salgan los chicos de un centro, tendrán que acogerlos y tendrán que ponerles límites, conseguir ese equilibrio para que vuelva a llamarse de verdad hogar. El gran número de menores adoptados que han pasado por Campus Unidos, que es la forma que llamamos a nuestro centro terapéutico, Campus Unidos, permite apreciar la existencia de ciertas características propias. A veces tienen una lucha de legitimidad. Si quiero a mis padres que me han adoptado, es como si dejase de querer a los padres biológicos. A veces hay unas excesivas expectativas en las personas que adoptan. A veces se culpa a características genéticas de problemas conductuales que se generan en el hogar. Conclusión del grupo de hermanos. Cuando hablamos con el grupo de hermanos, se capta que transmiten una disociación. Quieren a sus hermanos, entienden que no son enfermos, pero que sus padres se ven obligados a atender mucho más a quienes son disruptivos, agreden, y no a ellos, que son buenos chicos que practican deporte, que estudian y que no generan conflictos. Por lo tanto, los hermanos están en una situación de dificultad comunicativa en el hogar. Y hasta aquí las palabras que quería transmitirles. Pero déjenme una última reflexión en esta magnífica Academia de Psicología de España. Cabe mucho por hacer en el ámbito familiar, desde un criterio irrenunciable: el respeto. El respeto. Hemos de educar para la vida y esencialmente para el otro. Transmitamos una razón existencial, un compromiso con los que nos antecedieron, con los que nos continuarán, un sentirnos concernidos con quienes nos acompañan en esta preciosa locura que es vivir. He dicho.